Buenas tardes, que el Señor los bendiga y bienvenido a todos aquellos que están participando en el cuarto congreso de los intercesores. Simplemente quiero compartir junto con ustedes para estar bien preparados en nuestras vidas. Y por eso quisiera preguntar como tema que puse: ¿cuál es la situación de tu lámpara y el aceite en tu vasija? En el libro de San Mateo, capítulo 25, 1 al 12, las 10 vírgenes son las iglesias de Jesucristo que está esparcida sobre la faz de la tierra, la cual ha entrado en pacto con Dios en forma espiritualmente. Nos confirma el 2 Corintios 1, 22, dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice: el cual también nos ha dado el anillo de boda y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. No existe duda que las parábolas de las 10 vírgenes es un mensaje profético para nuestro tiempo. La venida del Señor Jesús está a la puerta, está cerca, porque esta parábola comienza diciendo que el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Mas el Señor Jesucristo nos ha equipado con su Espíritu Santo, con su palabra y con el recurso de la oración, con estos elementos, con su victoria en la cruz contra Satanás. Es por eso que el Señor nos declara más que vencedores. Sin embargo, existe un pueblo que se ha obstinado en el consejo de su propio corazón y ha hecho a un lado los recursos que el Señor les ha dado para alimentar su ego. Es por eso que el Señor en estas parábolas los declara iglesia insensatos. Las 10 vírgenes representan dos iglesias: la iglesia prudente y la iglesia insensata, que cada uno de ellos cuentan con los 5 ministerios, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia insensata cae en el gravísimo error de la autosuficiencia. Esta iglesia llegó a un punto donde se sintió suficiente y dejó de depender de Dios y le dio la espalda. Es la iglesia apóstata que un día caminó de la mano de Dios. ¿Cuáles fueron esas causas? Podemos decir la fama, amor al dinero, orgullo, vanidosos. A causa de tales efectos viene la confusión, como las tinieblas que opacan sus lámparas, tomando lo salado por dulce y lo dulce por lo salado, lo malo por lo bueno y lo bueno es malo. La palabra del Señor en Efesios 4 dice que no sean como los niños. Si son ustedes como niños, serán zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia, por los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. De esta iglesia es donde salen los falsos apóstoles y los falsos profetas. Vamos a seguir confirmando en las palabras de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 y 2 dice: y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, lo ha llamado mentirosos. Vemos un ejemplo muy particular. El hijo de Samuel, Rabán, dice que consolidó el reino y dejó la ley de Jehová y con todo Israel. Roboam era un rey, pero dice que dejó la enseñanza de la palabra de Dios. Y con esto nos enseña que cuando un ministro se desvía la enseñanza de Dios, puede llevarse a toda una congregación a la muerte. Podemos ver a través de los años, en el año 1970 por ahí, llamado tal un reverendo Jin Jong, estando en Guyana,
y había una buena cantidad de seguidores de este reverendo, pero sin embargo hubo una gran matanzas, ¿sí? Y también en Secta Moon, creo que de Corea, que era un pastor. El comienzo de su llamado fue un pastor desde que empezó a crecer numéricamente, y él empezó a decir que él era mismo el Dios. También, para no faltarlo, para no dejar afuera también, acá en Córdoba, en Argentina, no hace mucho que salió en los noticieros el maestro de amor. No sé si se acordarán. También Kansas City, que también una congregación disputando los disparos, que fueron todos muertos por incendio. Hay mucho más. Por eso el Señor nos dice que tenemos que cuidar de esos apóstoles o falsos profetas. Por esa razón debemos depender 100% de Dios. Debemos entregar nuestra vida lleno a la presencia de Dios. Sabemos que nuestro Dios es Dios imparcial. El Señor no justifica a nadie, por muy grande que sea su jerarquía o la posición dentro de la iglesia, porque Él es justo. Él no tiene el favoritismo. Su balanza no tiene desnivel, es justo. Por eso Dios es imparcial. Debemos saber cuál es nuestro equilibrio y los recursos entre la lámpara y el aceite. Como sabemos que hoy en día existe una iglesia prudente como una iglesia insensata, que ha tomado su lámpara y salen para recibir al esposo. Así en el libro de San Mateo 25, versículo 3 dice: tomando su lámpara, no tomaron consigo el aceite. En el versículo 4 dice: mientras que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite es un combustible que solo puede darse uso correcto a la lámpara para poder alumbrar en el tiempo de la oscuridad. ¿Qué significado tiene cada esto? Lámpara, el aceite y la vasija. La palabra de Dios nos dice en Salmo 119, 105, dice: lámpara a mis pies tus palabras y lumbrera sobre mi camino. También nos confirma en Proverbios 6:23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Esto significa claramente que la lámpara es la palabra de Dios. El aceite, todos sabemos que es el tipo del Espíritu Santo. Cuando es testificado por aceite, esto nos habla de una manifestación del poder del Espíritu Santo, como cuando David fue ungido por Samuel, que dice: Samuel, tomando el cuerno que representa la manifestación, el poder del aceite, ungió a David en medio de sus hermanos. El aceite que se extraía de los olivos virgen era machacado para usarlo de combustible para el candelero, que se encontraba en el lugar santo en el tabernáculo. Este candelero estaba hecho de una sola pieza martillo, quiere decir labrado a martillo, que significaba ser una pieza original única. Hoy en día en la fábrica, para producción, para la venta a por mayor, se necesita el molde. Pero Jesucristo es único. No hay nadie que se pueda igualar como nuestro Señor Jesucristo. En Número 8:4 dice: y esto era la hechura del candelabro de oro labrado a martillo, desde sus pies hasta sus flores, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Esto nos habla de Cristo, quien vino a ser la lámpara, quien nos alumbra el camino al Padre. Como dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tercer punto, la vasija.
La palabra dice que somos la vasija de barro. El Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros por gracias nos da valor y fortaleza para enfrentar en los días de pruebas, pero debemos depender de Él. De acuerdo a la dependencia, veremos si respondemos conforme al Espíritu Santo o el espíritu de la carne. Esto determina si hay aceite en nuestro vaso o están secos. Como iglesia debemos tener un equilibrio en las palabras y el Espíritu Santo. Una iglesia con pura letra nos hace muerto, seco y arrogante. La iglesia insensata, aunque conozca la palabra de Dios de memoria y aunque recite todo el Génesis, todo Apocalipsis o San Mateo, pero que no tenga la dependencia del Espíritu Santo, no prevalecerá en los tiempos de pruebas. Esta iglesia se vuelve raquítico, pobre, porque son solo que buscan el poder y caen en el fanatismo. Vemos un gran ejemplo de Marta y María, uno que servía y otro que estaba postrado escuchando la palabra de Dios, que es María. Necesitamos estas dos juntas, María y Marta, para buscar un equilibrio justo en la vida espiritual. Por eso dice, no solo debemos ser oidores, sino también el hacedor. Amén. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fueron destruidos porque no tienen el conocimiento. La iglesia que encontró el equilibrio entre la palabra y el Espíritu Santo tendrá el conocimiento, y así de profunda será su entrega y pasión por alcanzar el propósito de Dios. Esto sucede cuando está con la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos en el monte de Olivos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús respondió diciendo, advirtiendo hacia ellos, dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrá mucho que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Oirán de guerras y rumores, pero procuren no alarmarse. Es necesario que suceda, pero no será el fin. Se levantarán naciones contra naciones y reino contra reinos. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Los entregarán para que los persigan y los maten. Los odiarán para naciones a causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y otros se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán un número de falsos profetas. Habrá mucha maldad y amor de muchos se enfriará. Pero aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo con testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Sabemos que hoy estamos en el tiempo de la pandemia COVID-19. La iglesia y la puerta cerrado, pero no la iglesia que representamos todos nosotros. Gracias por el avance de las tecnologías. Hoy en día estamos predicando a través de Facebook, en vivo o en forma virtual, ¿sí? Estamos predicando más que nunca. Pensó que el enemigo, que iban a cerrar la puerta de la iglesia. Sí, la puerta de la iglesia está cerrada, pero la palabra de Dios sigue más que nunca anunciando, predicando, dando la palabra de salvación a muchos lugares. Así es, hermanos, nosotros estamos evangelizando una u otra manera, y así dirá, y entonces vendrá el fin. En este pasaje sobresalen dos frases dichas por Jesús. Dijo, pero aún no es el fin. Por todo será el príncipe de dolor.
la iglesia insensata y la iglesia prudente, todos tendremos que atravesar esto. Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo, que es la casa de Dios, que estaba formado en 3 áreas: el atrio, lugar santo, el lugar santísimo. Así como nuestro Jesucristo, cuando ascendió y fue a sentarse a la diestra del Padre, la casa de Dios vino a ser la iglesia. Y también hoy existe una parte de la iglesia que se encuentra en atrio, lugar santo, lugar santísimo. Vamos a ver, el lugar atrio son las personas o la iglesia que camina conforme a la carne, porque dice que está afuera en el exterior. El lugar santo, que podemos tomar el lugar de nuestras almas. Estas son la iglesia insensata, que se mueve conforme a las emociones. ¿Sí? Muchas veces dice, he escuchado que decían, la verdad, hoy la reunión estuvo hermoso, precioso, que la presencia de Dios me ha hecho a llorar, lagrimear, porque he sentido que Jesús mismo estaba al lado mío. Oh, pero otro día quizás dirán, la verdad, cantaron tan mal la alabanza, no me elevó para nada. Y también la prédica no pude entender, no sé qué habló el pastor. Así dirán aquellos que viven emocionalmente. Se puede decir que esta iglesia es una iglesia mediocre, que creen a medias o hacen en parte. Dice la palabra de Dios, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado en qué lugar estar. En el año 1978, en Unión Soviética, que no estaba el libre de culto, dice que los soldados descubrieron una iglesia clandestina. Entraron con rifle pateando la puerta de la iglesia y el culto de repente, inmediatamente, interrumpieron por los soldados soviéticos. Le dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están adorando a su Dios imaginario? Los miembros de la iglesia se asustaron y pensando lo peor de lo que va a ocurrirse. De repente el soldado que estaba al mando gritó, todo aquel que son fieles a Dios, quédense de pie en el lado derecho de la iglesia, pues ustedes quien deciden si van a vivir o morir. Los fieles a ese llamado pensaron que van a morir ahora mismo. Pero los que niegan a vivir, en menos de 5 minutos antes, todos estaban cantando, alabando a Dios. Pero ahora la cuestión era de vida y muerte. Muchos se levantaron y se fueron del lado izquierdo, pero muy poco, con valentía, decidieron ir a la derecha mientras hacían sus últimas oraciones. Los hermanos que fueron al lado de la izquierda dejaron el lugar temblando, sin conseguir mirar el rostro de sus hermanos y familiares, que pronto pensaron que iban a morir. Cuando solo los de la derecha se quedaron, los soldados soviéticos colocaron sus armas en los asientos y le dijeron, nosotros también somos cristianos, pero queríamos adorar a Dios sin los hipócritas. Hoy todos somos muy parecidos. Cada día es más difícil de distinguir a los cristianos verdaderos de simples réplicas. Convertidos y convencidos se mezclan en la multitud. Pero está
Pero está llegando a la hora de la verdad, y quien no sea de la verdad no va a poder soportar en el tiempo de las pruebas. Es fácil decir soy cristiano, pero es difícil demostrarlo. Así como el oro se prueba con fuego, pero nuestra fe salvará en el tiempo de las pruebas. Jesús nos está diciendo, despiértate, levántate, escucha la voz de Dios, no te quedes en el lugar de tu confort, métete más adentro en el río de Dios. Cuando tú te metes más al profundo, al cuarto nivel que nos mostraba Ezequiel, esa profundidad es la dependencia de Dios. Cuando nos comentó nuestro pastor Héctor, que está ahora en la gloria de Dios, nos comentaba un sueño que tuvo con Dios. Dice, cuando estaba muy cansados, fatigados, como todos nosotros. Pero dice que una voz muy suave, muy dulce, que decía, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Y eso es lo que dice nuestro Dios, nuestro amado Jesucristo. Jesús está diciendo, vamos, levántate, levántate del lugar donde tú estás. Vayan para adelante, avancen, avancen. Gracias, Señor. El tercer lugar es el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, donde Él mora, el lugar santo. Y ahí donde podemos escuchar la voz de Dios en la intimidad. Esta es la iglesia prudente, que está abastecida de aceite de la llenura del Espíritu Santo. Dios desea que tengamos nuestro vasija lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo serán el juicio y la gloria de Dios? En Apocalipsis 11, y el versículo 1 y 2 dice, entonces me fue dado a una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero en el atrio, en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los que están en el atrio son las iglesias que caminan conforme a la carne. Dicen que serán hollados, pisados por los gentiles durante 42 meses. Elías oró para que no lloviera, ni siquiera el rocío. Cuando oró por segunda vez, tardó 42 meses. Cuando oró diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto indica que el mover más glorioso está por venir por medio de la iglesia prudente, donde Dios se moverá para levantar las gran cosechas. Fíjese cuando no llueve, como ahora está pasando, no solamente Argentina. Argentina está realmente por ese incendio forestal. No solamente Córdoba, hay muchas provincias que están con incendio. ¿Por qué? Porque está seco. Por eso Dios no quiere que nuestra vida esté en seco. Dios quiere llenarnos en nuestra vasija con el Espíritu Santo, con la llenura. Amén. Y muchos de la iglesia insensata serán salvos por un alto precio, y será grande las pruebas. A causa de las pruebas, clamarán a Dios con todo el corazón. Ellos son los que buscan
en la intimidad. Esos son los que interceden. Esos son los que oran. Esos son los que claman. Esos son los que gimen y adoran el Espíritu en verdad. Le reconocerá porque en medio de su angustia les buscaron en secreto. Y Dios los escuchará y les perdonará, porque Él es misericordioso. Pero otros seguirán firmes en su pensamiento y serán aquellos apóstoles mencionados en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Todo ministro de la palabra de Dios y como líder espiritual del pueblo de Dios están comprometidos como atalayas de anunciar tanto como cuando viene el enemigo o como cuando viene el Señor para bendecir. Muchos ministros, pastores, como atalayas de su pueblo, predican solo, anunciando la paz y la seguridad. Sobre la prosperidad financiera, económica y el bienestar del pueblo. No estoy diciendo que está mal, porque Dios, Dios de bendición y Dios de abundancia. Pero en 1 Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos, sobre la iglesia, la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Por dónde van a empezar el juicio? Por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a dura pena se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Porque muchos de ellos, como la iglesia insensata, duermen. ¿Por qué? Porque los que anuncian, por no haber anunciado, advertido y exhortado sobre el juicio de Dios, harán que el pueblo que lideran se pierda de la visitación de Dios, la segunda venida de Jesucristo. Por cuanto han tenido el discernimiento de que el juicio y la gloria de Dios vienen de la mano. El poder y la gloria que jamás hayan venido sobre el pueblo de Dios. Volviendo en Mateo, cuando oigan el clamor a la medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirlo, dice. Todas aquellas vírgenes se levantaron y al preparar su lámpara se dieron cuenta que no tiene aceite en sus vasijas. Es decir, que la iglesia insensata no tendrá poder para enfrentar el día de las pruebas. Mas la iglesia prudente solo van a prevalecer con un buen equilibrio entre las palabras y el del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre de este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estas serán las que permanecen hasta el fin y serán salvos. Así la iglesia prudente, como el día de Noé, subirán el arca hasta que pase el juicio. En el libro de Apocalipsis, las palabras del Señor en la Biblia repite muchas veces, dice, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice hacia las iglesias. ¿Cómo dice? El que tenga oído, oigan lo que el Espíritu dice hacia la iglesia. Quiero cerrar, quiero concluir. Él es fiel a su pacto, pero también es justo en su justicia. Volvemos a ver en el libro de Ezequiel 27, dice, os haré para pasar por bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de pacto. Y levantaré un juez como en los tiempos antiguos, como un Gedeón, que sabrá mucho.
que en ese momento está señalando entre el gran ejército de 32.000 soldados a solo 300 soldados. Estos son los valientes que no tiemblan ante el enemigo y en todas sus batallas han prevalecido, son fieles y verdaderos. ¿Sabe quiénes son estos? Son la iglesia remanente, son la iglesia prudente, poquito pero apasionado por nuestro Jesucristo. El remanente está con él en su monte santo, el lugar, en el lugar santísimo, donde adoramos, donde buscamos de sus presencias, donde recibimos la llenura de Dios. Pero también interceden porque aman a sus hermanos, postrados en el altar, claman, gimen por el pecado de Israel. Por medio de estos hombres seleccionados, como los 300 Gedeón, que se enfrentaron a un ejército de 135.000 soldados enemigos, que traerá cautiva la cautividad, y muchos serán restaurados y salvos. Otros se perderán por la dureza de su corazón. En Lucas 21, que dice, tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá el improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Así como lo gritaron aquellas vírgenes, aquellos 5 vírgenes insensatas. Señor, Señor, abran las puertas, suplicando nuevamente, Señor, Señor, abran las puertas. En otro pasaje también dice, Señor, Señor, yo hice en tu nombre, lo liberté, eché los demonios. Pero la respuesta de Jesús dice, no la conozco. Qué triste, ¿no? Ahí van a sufrir al peor vergüenza que jamás he experimentado en nuestras vidas. No sea como una iglesia insensatas. Jesús nos dice, despierta, levántate, avanza, corre y busca mientras que haya tiempo. Busquen el lugar santísimo, busquen la intimidad con Dios en los lugares secretos. Eso es lo que Dios está diciendo. Llénense en sus vasos, en sus vasijas, que de unción, del poder, de la llenura del Espíritu Santo. Jesús mismo está diciendo hacia el pueblo, a las iglesias, levántate, avanza, corre, busca a la presencia de Dios. Así en Jesús en Getsemaní, que decía hacia los discípulos, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También en otro pasaje decía, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Queridos hermanos, queridas iglesias, queridos siervos, aquellos que están anunciando la palabra de Dios, no solamente que sean las palabras de los beneficios, sino que también va a venir la segunda venida de Jesucristo. Debemos, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como siervo de Dios, debemos predicar la segunda, el juicio de Dios, como en el tiempo del tiempo de Noé. Mucha gente que se cargaban, que estaban todos locos. Pero cuando la puerta del arca, cuando cerró, no es que cerró Noé, sino cerró la puerta nuestro Dios. El tiempo de Dios está cerca. Levántense, despierten, oren, velen, clamen, gimen
Es lo que te está diciendo nuestro Jesucristo, el único Señor y Salvador. Amado querido, quiere invitar que estemos cerrando nuestros ojos para orar en el lugar donde estén. Clamen, oren, gimen, pidan a Cristo para que nos llene con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Cerrémonos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, de tu revelación que nos trae a nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Señor, por tu muerte y tu resurrección. Sabemos, Señor, que hoy estás sentado a la diestra del Padre, que intercede, Señor, por cada uno de nosotros, como tu pueblo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, de salir del lugar del confort, lugar cómodo, Señor. No solamente, Señor, que estamos comprometidos, sino por diferentes ministerios, diferentes llamados. Señor, que no sea el suficiente. Señor, tú nos estás diciendo que avancemos, que nos entremos, Señor, a la profundidad, a tu río, Señor. Señor, que estemos buscando a la dependencia total a tu presencia, Señor. Que no estemos, Señor, solamente, Señor, de los emocionales, como la ola sube y después cae. Que no sea nuestra vida, Señor, espiritualmente así. Señor, que tengamos el corazón decidido, como ese día, Señor, que hemos decidido a tomar como único Señor y Salvador, que hemos tomado, Señor, para obedecer en el agua de bautismo, Señor. Señor, mi Dios, pero no que estemos, Señor, conforme de eso. Señor, simplemente que alguno, Señor, que está trabajando, Señor, como ministro o como líder, con diferentes aquellos que están trabajando dentro de la, que no estemos, Señor, conforme nada más de eso. Señor, está diciendo, avancen, avancen, avancen para adelante, hacia la profundidad de mi río, dice. Señor, permítanos, Señor, que cada uno de nosotros, que podemos, Señor, confesar de nuestro pecado, por ser débil, por ser tibio. Señor, perdónanos nuestro pecado como somos. Ayúdanos, Señor, que seamos con pasión, que nuestro interior, Señor, que sienta el fuego de Dios, para que como sopla el Espíritu Santo, que, Señor, no queremos encontrar como ese valle de huesos secos, Señor. Queremos, Señor, que tú nos des, Señor, ese soplo de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre nuestra vida. Sóplanos, Señor, siga avivando, Señor, para que recibamos esa unción, como esa unción que recibió David, Señor, esa unción con tu poder, con tu manifiesto del Espíritu Santo. Así podemos tener, Señor, en tu casa, así sea, Señor, en tu casa, Señor, que sea la casa de oración, casa de alabanza, casa de, Señor, de alabamos, Señor, con nuestro Espíritu, Señor, en verdad. Así sea en tu pueblo, que no quedemos, Señor, como una iglesia insensata. Queremos ser la iglesia, Señor, que sea el buscador, que tengamos hambre, que tengamos sed de tu presencia, Señor. Señor, inúndanos, Señor, cada una de nuestra vida. Todos aquellos que están mirando, escuchando, orando, clamando, gimiendo, Señor, reciba que, Señor, que tú estés, Señor, inundando nuestra vida, que podemos recibir el toque, la unción poderoso que viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que cada iglesia hay intercesores, Señor, que son las columnas de la iglesia, Señor, mi Dios, que podemos estar intercediendo de día y noche, como en la casa de Dios, que adoraba de 24 horas. Así sea, Señor, nuestra vida, nuestro ser. Señor, aunque estemos trabajando, que tengamos ese comunión íntimo contigo. Que no solamente sea un lugar geográficamente, un lugar específicamente, sino el lugar donde estemos, cuando estemos caminando, que estamos trabajando, haciendo algo. Señor, nuestro pensamiento, nuestro corazón esté, Señor, con el fuego, con el pasión de ti, para poder, Señor, alabando,
hablando con nuestros corazones, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque vamos a estar, Señor, seguros y esperando esa trompeta para escuchar tu venida por segunda vez. Vamos a estar bien preparados con nuestra vasija, con lleno del Señor tu aceite fresco sobre nuestra vida, Señor. Señor, así seremos, Señor, como el búfalo, aunque corre, no se fatigará. Así vamos a estar, Señor, corriendo bajo tu río. Vamos a estar, Señor, bajo tu fuego. Gracias, Señor, para que tú mengue siempre por nuestra vida, por nuestra iglesia, tu casa, Señor. Gracias, papá. Gracias, amado Jesús. Gracias por bendecirnos a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, vamos a levantarnos como guerreros. Vamos a poner toda esa armadura de Dios. Esa armadura nos representa como una iglesia prudentes. Que el Señor le bendiga. Que la paz de Cristo esté sobre ustedes. Así como Jesús dijo, la paz doy. Recibimos la paz de Cristo. Recibimos esa llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, querido hermano. Amén.